nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos en este proceso de gracia y de bendición para todos. El tema de hoy se titula La difusión de la divina misericordia. Y hay que partir del hecho de que al Señor le interesa sobremanera que se dé a conocer la misericordia de Dios. En medio de esta situación difícil que vive la humanidad, en medio de tantas situaciones que en la historia de la humanidad se han vivido, en medio de nuestras realidades, donde a veces podemos experimentar desorientación, angustia, temor o cierta espiritualidad light, es necesario que se dé a conocer realmente esto que urge para toda la humanidad, y es precisamente la misericordia de Dios. Y esto significa entonces comunicar lo más importante, comunicar la fe, comunicar la esperanza, comunicar la certeza en Cristo Jesús, comunicar la salvación para todos. Y significa también advertir que hay un momento de urgencia en estos tiempos, y la urgencia es a la exhortación a la conversión y a la fidelidad al llamado del Señor. Enseñar a amar a Dios, enseñar a perseverar en la fe. Por eso, queridos hermanos, voy a compartirles de una manera breve algunos aspectos que significan difundir la misericordia de Dios. Primero, debemos partir de entender que Dios se manifiesta a nosotros para tocar nuestra conciencia y que Jesucristo el Señor quiere que lo glorifiquemos y que difundamos su misericordia ante el drama de conocer nuestra miseria. Este pedido del Señor encontrará un momento muy oportuno en cada una de nuestras vidas y desde ahí nos invitará a ser difusores de esta gracia. Confiar en la misericordia y ayudar a que muchos lo hagan es la mejor respuesta ante la gracia constante que el Señor manifiesta sobre nosotros. Muchas veces nosotros tenemos contacto con un sinnúmero de personas, personas cercanas, vecinos, compañeros de trabajo, y a veces nosotros no podemos, y es claro y es lógico, no podemos alcanzar a comprender o a entender lo que está pasando en sus vidas. Pero surge una pregunta, y es: ¿cuán necesitados están ellos o pueden estar ellos de conocer la misericordia de Dios? ¿Cuán endurecidos pueden estar sus corazones producto de situaciones difíciles que tal vez han vivido, donde incluso eso los ha impulsado a alejarse de Dios? Y es ahí donde precisamente el rostro de la misericordia se convierte en una posibilidad única para que aquellas personas puedan descubrir esa verdad revelada por Jesucristo. Cuando una persona está en dificultad es cuando su corazón está más necesitado de esa misericordia de Dios. Cuando alguien se acerca a ti a contarte una de las situaciones difíciles que vive, es el momento oportuno para darle a conocer ese misterio insondable de la misericordia de Dios. Porque las almas sufren por falta de amor y precisamente porque no han conocido el amor de Dios. Porque se hace necesario que desde nuestra oración, desde nuestra vida diaria, desde la práctica de las obras de misericordia, nosotros podamos dar a conocer de aquello de lo que hemos recibido. Se hace necesario entonces esa tarea para que con caridad podamos hablarle a nuestros hermanos para que ellos puedan comprender el error en el que han caído
y cómo ese error llamado pecado los aparta de la experiencia del amor de Dios. Se hace urgente, queridos hermanos, se hace posible que se convierta, o se hace necesario, mejor, que se convierta en una tarea constante el difundir esta gracia que hemos recibido de parte de Dios, para que sean muchos los que respondan, así como tú tuviste la gracia algún día de responder al llamado del Señor. Tú, a partir de este momento, debes ser también instrumento para que otros digan sí a ese llamado urgente, a esa necesidad urgente, a esa posibilidad de poder sumergirse en la misericordia infinita de Dios. Segundo, hay que ser conscientes que la Iglesia siempre ha sufrido persecución, y en los tiempos que estamos viviendo no podemos decir que sea la excepción. Lastimosamente vemos cómo las verdades reveladas por Dios y a través de la enseñanza de la Iglesia hoy son víctimas de señalamientos, de burlas, de irrespetos, de irreverencias, de sacrilegios, de indiferencias. Yo recuerdo muy bien cuando estaba pequeño cómo nos enseñaban el respeto a las personas que son instrumentos de Dios o representantes de Dios en la tierra, los sacerdotes, el Papa, las religiosas, los misioneros, los laicos comprometidos. Pero eso se ha ido perdiendo y las personas han ido endureciendo su corazón en relación con lo que significa la Iglesia, y hoy hay una relativización moral y hay una relativización también de la fe, y entonces uno escucha muchas expresiones como estas: yo creo en Dios pero no creo en religiones, y son expresiones que tienen mucho veneno dentro de sí. Y es importante entonces, por esta razón, dar a conocer la misericordia de Dios, porque cuando damos a conocer la misericordia de Dios, eso implica que también las personas van a aprender a amar a la esposa de Jesucristo, que es la Iglesia. Van a aprender a alimentarse de los tesoros de la Iglesia. Cuánta hambre espiritual pasa tanta gente porque dice vivir una fe sin religión, porque dice vivir una fe lejos de la experiencia de la Iglesia. Por eso el Señor le dice a Santa Faustina en el numeral 881: haz por esta causa lo que puedas, yo completaré todo lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. Hermanos, todo lo que hagamos por la divina misericordia dará frutos. Así tal vez nunca los veamos, como le pasó a Santa Faustina, pero debemos tener la seguridad de que así será, porque es la promesa del Señor. Dijo el Señor a Santa Faustina en el numeral 1693: tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia, para el provecho de aquellos que, leyendo estos escritos, encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí. Fijémonos lo que le dice el Señor: encontrarán consuelo y encontrarán valor para acercarse a mí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ante la tragedia de la humanidad, ante tanta confusión, ante tanto relativismo, ante tanta ideología perversa, pues la gente está sufriendo en su alma, seguro que sí, porque la confusión lleva también al sufrimiento del alma, porque estar lejos de Dios, como dice la Sagrada Escritura, hace que muchas cosas sean difíciles. La Escritura nos enseña: sin mí nada es posible, dice el Señor, lejos de mí nada es posible. Y entonces aquellas personas que se encuentran confundidas, que están equivocadas, que han permitido que esa confusión llegue a sus vidas, que han permitido que se endurezca su posición frente a Dios y a la Iglesia, son almas que sufren, son almas necesitadas de la misericordia de Dios. Y cuando el Señor se muestra misericordioso, nos enseña a través de Santa Faustina, primero, que da el consuelo, y a través de ese consuelo la persona encuentra el valor para acercarse a Dios. Yo quiero contarles un testimonio en un retiro que dicté en una comunidad, un retiro donde hablaba de la misericordia de Dios como experiencia de sanación interior. Y en el público había una persona que había caído en movimientos feministas radicales que atacan fuertemente a la Iglesia y las verdades relacionadas con la defensa de la vida y demás. Yo no sabía que aquella persona estaba ahí. Pero durante todo ese retiro se habló de la misericordia de Dios y cómo esa manifestación del amor de Dios cercana a nosotros puede transformar y sanar nuestras heridas,
porque muchas de las situaciones difíciles que vivimos son el resultado de heridas no sanadas. Transcurrió todo el retiro y al final del retiro en aquella ciudad, cuando fue el momento de dar los testimonios, esta persona pasó al frente. Yo durante el retiro no había podido hablar con ella, no sabía ni siquiera que estaba ahí, pues había bastantes personas participando. Y al final, esta chica da el testimonio y cuenta lo que pasó. Ella vivía en otro país, allí conoció mucho del tema del feminismo radical, y cuando hablo de feminismo radical me refiero a esa corriente que está a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de atacar todo lo que tenga que ver con la iglesia. Hemos visto cómo en países como Argentina han atacado catedrales, cómo en España entraron en catedrales como la Almudena a ridiculizar desnudas, a ofender en la iglesia, a violentar las imágenes sagradas. Pues aquella chica contaba que había vivido en otro país y había aprendido de eso, y todo había empezado a través de un resentimiento. Pero en ese retiro, cuando descubrió que Dios no era un Dios castigador, sino un Dios justo, pero al mismo tiempo misericordioso, pudo abrir su corazón, sanar aquella herida que la había llevado a eso, y al final da el testimonio y dice que a partir de ese momento quiere empezar una tarea para ayudar a otras amigas que han caído en esa equivocación. Fijémonos entonces, queridos hermanos, y además de ello dice que quiere volver a la experiencia sacramental. El Señor, cuando manifiesta su misericordia, nos da consuelo y nos da el valor para acercarnos a Él. Y una de las mejores maneras de acercarnos a Él es precisamente la experiencia sacramental que recibimos a través de nuestra amada Iglesia Católica. Entonces ahí está la segunda tarea. Cuando damos a conocer la misericordia de Dios, las personas reciben consuelo y toman valor, porque realmente a veces hay temor en ellos. Temor a ser señalados, a ser perseguidos, a ser rechazados desde esos ambientes lejanos a la experiencia de Dios. Entonces, en esa vivencia toman valor y se acercan a la esposa de Jesucristo, que es la iglesia, y aprenden a amarla como seguramente tú la amas, como seguramente tú lo vives. Tercero, es importante dar a conocer la misericordia de Dios ante esa falsa religión o religiosidad. La difusión de la misericordia de Dios, queridos hermanos, significa defender y propagar la verdadera misericordia de Dios según el interés divino y distinguirla de la falsa misericordia. ¿Qué significa? Ya lo hablamos en uno de los temas. Significa ese acomodarse a la vida humana sin Dios y sin conversión del pecado. Entonces, queridos hermanos, esta tarea implica que nosotros podamos ser defensores de la verdad con la caridad con la que el Señor nos ha llamado. Cada uno de ustedes, al recibir esta gracia de la misericordia de Dios, mi vida y la vida de todas las personas que me rodean y han conocido el amor de Dios, implica una tarea o tienen una responsabilidad santa, y es dar a conocer la verdad con caridad. Le dice el Señor a Santa Faustina en el numeral 1074: hija mía, haz lo que esté en tu poder para difundir la devoción a mi misericordia. Yo supliré lo que te falta. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Di, hija mía, que soy el amor y la misericordia mismas. Hay que difundir y defender la verdad, la verdadera misericordia que invita a la conversión. Cuidado con esa religiosidad un poco light, ¿no? Cuidado con esa experiencia de querer tergiversar las verdades de fe para ponerlas a mi acomodo. Cuidado con esa mala interpretación del amor de Dios. Dios me ama, pero también me corrige, y precisamente porque me ama. Recordemos el acontecimiento de la mujer adúltera delante de Jesús, donde todos la condenaban, y cuando ella se queda sola con Jesús, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pero luego el Señor tiene un gesto grande de misericordia, le extiende su mano, pero le dice lo siguiente: levántate y no peques más. Hay una frase de un santo que es bastante fuerte. Él dice: el mejor acto de caridad para un alma es no permitir que se condene. Entonces, nosotros debemos difundir la verdad de la misericordia de Dios para que la gente no caiga en una falsa religiosidad, para que se pueda vivir la verdad de la fe como Dios quiere que se viva, donde sabemos que Dios es amoroso, que Dios es único,
que su propuesta es diferente, pero no podemos olvidar que Dios es exigente y nos exige porque nos ama y quiere nuestra conversión y quiere que volvamos a Dios y quiere nuestra transformación para la gloria de Dios, pero también para nuestro bien. También es importante difundir la misericordia de Dios para que la gente no busque la solución aparente de sus problemas. Es decir, tratar de encontrar la salida de sus dificultades de espaldas a Dios. Hay mucha gente que cree estar con Dios, pero realmente le da espalda a lo que Dios dice, a lo que Dios enseña. El que es fiel a la divina misericordia, queridos hermanos, deberá sostener que la verdadera solución y respuesta para el hombre es su necesidad de la misericordia divina ante el mayor problema del hombre, sus miserias, sus pecados, su angustia, su falta de verdadera paz, su falta de verdad y caridad. Aún en medio de una sociedad aparentemente satisfecha, permanece válido el pedido del Señor que encontramos en el diario de Santa Faustina en el numeral 50. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Y en el numeral 300 dice: la humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Debemos entonces, queridos hermanos, asumir la responsabilidad de que hay una necesidad, reitero, urgente de dar a conocer la verdad para que las personas no quieran encontrar solución a sus problemas dándole espaldas a Dios. A mí me cuestiona mucho cuando hay muchas personas que incluso uno ve en sus publicaciones por redes sociales que es lo que hoy se está usando tanto. Y papito Dios, pero así como uno ve que publican papito Dios y la imagen de Dios, uno ve que al siguiente día, si es fin de semana, publican imágenes en bares, consumiendo excesivamente alcohol, bailando con canciones obscenas y ofensivas. Entonces, más que una crítica, porque no lo es realmente, me sorprende eso. Y es un llamado de atención para mí como evangelizador, y es: ¿cómo está entendiendo la gente a Dios realmente? ¿Qué tipo de Dios es el que estamos viviendo? Es como decía un sacerdote, ¿es un Dios simplemente apaga incendios? ¿Queremos vivir la vida supuestamente creyendo en Dios, pero a espaldas de Dios? Y por eso difundir la misericordia de Dios se hace necesario, porque la humanidad no tiene paz en su alma, esa verdadera paz que necesitan las almas, no la tiene, no la experimenta realmente, y a veces cae en esas circunstancias que he descrito porque creen que allí encuentran la paz y la felicidad, y realmente están queriendo encontrar allí soluciones, pero a espaldas de Dios. La verdadera paz, reitero, como dice en el numeral 300 del diario de Santa Faustina, no se encontrará hasta que las personas no se dirijan con confianza a la misericordia de Dios. También debemos difundir la misericordia como apóstoles de la divina misericordia en algo que estamos viviendo, y es el abandono de la verdad, el abandono de la fe. Hermanos, a mayor difusión del culto a la divina misericordia, es decir, de la confianza en Dios, de las obras interiores y exteriores de la experiencia de la misericordia de Dios, pues mayor salvación de las almas y mayor fortaleza ante las dificultades. Hoy la palabra verdad ha sido relativizada, y entonces cualquier persona dice cualquier cosa, incluso hablándolo en términos científicos, sin un verdadero sustento científico, y si se hace viral, entonces se convierte en verdad. Esa es la triste realidad de lo que estamos viviendo. Pero Jesús nos dice claramente: yo soy la verdad. Por eso debemos difundir la misericordia de Dios, para que la gente conozca la verdad, para que la gente conozca el rostro de la verdad, para que desde esa experiencia de la misericordia se caigan las vendas y puedan descubrir realmente la verdad revelada, porque reitero, Jesús es la verdad. Por eso en el diario 1645 dice: haz lo que está en tu poder y no te preocupes por lo demás. Estas dificultades demuestran que esta obra es mía. Quédate tranquila si haces todo lo que está en tu poder. Hija mía, ayúdame a salvar a los pecadores. Como discípulos de la misericordia, como misioneros de la misericordia,
Estamos llamados, hermanos, a atender a esto que le dice el Señor a Santa Faustina, a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, como Él mismo se lo expresa, todo lo que esté en tu poder, a no escatimar, a no ahorrar esfuerzos para algo que es importante, es nuestro propósito de fe, ayudar a salvar a los pecadores, como el mismo Jesús se lo dice a Santa Faustina. La difusión de la divina misericordia, queridos hermanos, otro punto, será la manera de dar combate ante el falso mesianismo. Será el modo de interesarnos por aquello que Dios más ama, cada persona. Será como David y Goliat en los resultados, aunque no lo veamos. El verdadero devoto de la misericordia se pondrá en franca contraposición al sistema del anticristo y será luz para el mundo, sal de la tierra, semilla de nuevos cristianos. Es decir, queridos hermanos, la difusión de la divina misericordia nos pone en fila de batalla, porque hay muchos anticristos hoy, y no hablo de personas, hablo específicamente de falsas enseñanzas que han hecho que mucha gente pueda incluso entrar en esa falsa compasión frente a verdades, y lo cito una y otra vez, frente a situaciones mejor, que quieren mostrarse como verdades en temas relacionados, por ejemplo, como el aborto, donde hoy se le llama de una manera, adornándola, se le llama embarazo interrumpido, o se le llama el libre desarrollo de la personalidad o el uso de sus derechos. Y resulta que entonces se está anulando el derecho a la vida de esa criaturita inocente. Entonces hay muchos anticristos que quieren acabar con la vida, que como dice el apóstol Juan, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, San Juan 10:10. Pero hay uno que viene, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y esa lucha espiritual tenemos que afrontarla cuando difundimos la misericordia de Dios. Seremos como David frente a Goliat, siempre con los mismos resultados, porque el Señor le dice a Santa Faustina, en el numeral 1075 como promesa: a las almas que propaguen la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su niño recién nacido. Si asumimos esta tarea, si le decimos sí al Señor, si somos nosotros misioneros de la misericordia divina, discípulos de su misericordia, apóstoles de su misericordia, queridos hermanos, vamos a contar, porque es promesa del Señor, con esa gran protección. Y el Señor nos hace una comparación muy hermosa: será como una madre cariñosa con su hijo recién nacido. Las que son madres de familia entienden mejor esta expresión. Será una protección todo el momento, todo instante, todo el tiempo. Y es importante entonces que emprendamos esa lucha con esa confianza. No vamos a temer, porque Dios cuida de nosotros. Otro motivo por el cual debemos difundir la misericordia de Dios, porque ante las realidades difíciles de la vida será el mejor alimento y fortaleza para no desesperar. ¿Cuánta gente hoy está desesperada y pensando en acabar con su vida? ¿Cuántos sitios de reclusión o clínicas, mejor, digámoslo así, suena mejor? ¿Cuántos sitios de clínicas psiquiátricas están abarrotadas de gente que ha caído en desesperación? La divina misericordia se presenta como esa medicina de Dios, como esa medicina para alimentarnos en medio de la adversidad y para fortalecernos, como esa vitamina para darnos nuevas fuerzas. Por eso dice en el diario 1540, en el numeral 1540, todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción, invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en ese último combate. Fíjense que el Señor dice último combate, porque la vida es un combate. Vamos a asumir esa tarea. Tú quieres que los tuyos sean fortalecidos, tú quieres que tu alma sea fortalecida, pues vamos a invitar a muchos a confiar en la misericordia divina, a difundir esta gracia. Y por último, las promesas llegarán a su cumplimiento. El día del Señor manifestará el cumplimiento de sus promesas.
y a quienes hayan difundido la divina misericordia la obtendrán para sí mismos y para muchos más. Esto está en el numeral 1075 de Santa Faustina. Dice así: a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. El Señor coloca sobre nosotros como discípulos de su misericordia, como misioneros de su misericordia, haciendo la tarea de difundir esta gracia, una protección especial. Hermanos, ante las situaciones difíciles del mundo, ante el pecado del mundo, Dios opone la fuerza del amor de las almas elegidas. Si nosotros hemos recibido a través de la confianza puesta en el Señor esa gracia, debemos ser portadores de ella y convertirnos en esa fuerza del amor de Dios que se opone a todas aquellas equivocaciones y errores que van en contra de la voluntad de Dios. Dice en el diario de Santa Faustina, en el numeral 926: en un instante el Señor me hizo saber los pecados cometidos esos días en el mundo entero. Me he desmayado de espanto, y a pesar de conocer todo el abismo de la divina misericordia, me he sorprendido de que Dios permita existir a la humanidad. Y el Señor me dijo: quien sostiene la existencia de la humanidad son las almas elegidas. Cuando acabe el número de los elegidos, el mundo dejará de existir. Diario 926. Es muy fuerte esa expresión. Cuando acabe el número de los elegidos, el mundo dejará de existir. Le dice el Señor que lo que sostiene el mundo ante tanta turbulencia, ante tanto pecado, ante tanto sacrilegio, ante tanta indiferencia, ante tanto insulto a Dios, ante tanta irreverencia, son las almas elegidas. Tú eres un elegido, pero Dios te invita hoy a que llames a otros, a que des a conocer esto para que haya más elegidos, para que haya más personas que tomemos conciencia de que cuán necesaria es esa respuesta del amor de Dios en la vida de todas las personas, cuán necesaria es esa universalización del amor de Dios ante la estructuración del pecado, cuán necesario es el amor y el sacrificio, cuán necesaria es la conversión, cuán necesarios son los planes de Dios, cuán necesario es Dios en los corazones de todas las personas. Porque el Señor quiere manifestarse siempre y porque ante tantas dificultades la mejor respuesta es la voluntad de Dios, el amor y la misericordia mismas, como dice en el diario de Santa Faustina, en el numeral 950. Una forma importante que hay que decir en este instante de ser nosotros portadores de esa gracia de difundir la misericordia son precisamente las obras de misericordia. Simplemente las voy a citar porque son muy claras y sencillas, creo que ustedes las saben, pero no sobra repetirlas. Son 14 obras de misericordia, 7 obras corporales y 7 obras espirituales. Las obras corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al extranjero, visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y las obras de misericordia espirituales son dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que está en error, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Unido a lo que les he compartido, una forma de difundir la misericordia de Dios es practicando las obras de misericordia y enseñando a otros a que las practiquen. Y una tarea importantísima unida a toda la devoción de la divina misericordia, y es ese llamado del Señor a transmitir ese mensaje de la divina misericordia donde Él escoge a Santa Faustina y Él le revela las nuevas formas de culto de la divina misericordia. Debemos difundirlas, debemos vivirlas, debemos experimentarlas, debemos enseñárselas a otras personas. La imagen del Señor de la misericordia, donde Él dice en el diario, numeral 327, ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias.
Ese recipiente es esta imagen con la firma Jesús, en ti confío. Por medio de esta imagen voy a conceder muchas gracias, por eso que todas las almas tengan acceso a ella. Diario numeral 570. Entonces, difundir la imagen del Señor de la Misericordia. Segunda tarea, la fiesta de la Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua. Dice el Señor: deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. En ese día derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En este día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias, que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Diario de Santa Faustina, numeral 699. Celebrar la fiesta de la misericordia, vivirla. Y el Señor aquí da las recomendaciones. Hay muchas comunidades que la celebran, pero tú la puedes vivir tal como lo dice el Señor en el diario numeral 699, celebrándola en tu parroquia o celebrándola con tu comunidad. Nosotros como Asociación Jesús en ti confío en Bucaramanga la celebramos siempre porque somos conscientes de esas gracias infinitas que el Señor derrama. Entonces debemos dar a conocer también eso, debemos celebrarla, debemos vivirla. Tercero, la coronilla de la Divina Misericordia, que tiene tantas promesas. Una de ellas, diario 1731. A través de ella obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. En el diario, en el numeral 811, defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando delante de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. Numeral 811. Rezarla de la manera adecuada. Se puede orar en cualquier momento y ahí nos acogemos a la misericordia de Dios y a sus promesas. Entonces, dar a conocer también esta oración, difundirla, enseñarla a otros, como el Señor se la dictó a Santa Faustina y está escrito allí en el diario precisamente. Otra es la hora de la Divina Misericordia, donde el Señor le dice en el diario, en el numeral 187, deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores, deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Diario numeral 187. Es una oración que podemos hacer a la hora de la misericordia, la puedes hacer, pero especialmente lo que el Señor pide a las 3, ¿qué es? Atentos, numeral 1320, a las 3 ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en el abandono que sentí en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de tu pasión. Por los méritos de mi pasión, dice el Señor. Numeral 1320. Entonces, queridos hermanos, la hora de la misericordia, que significa atender a este llamado. Cuando sean las 3 de la tarde, así sea por un momento breve, cierra tus ojos. Tal vez se me ocurre decirte, contempla a Jesús crucificado, medita en la pasión de Cristo. Puedes hacer esa oración que cité anteriormente, pero básicamente es meditar en la pasión de Cristo y sumergirse en la misericordia de Dios. Y por último, la propagación de la devoción a la Divina Misericordia, que ya la he compartido anteriormente. Entonces, esas son las tareas que tenemos. Debemos mostrar, en el diario 742 nos dice, mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, los actos. La segunda, la palabra. Y la tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Numeral 742. Entonces, queridos hermanos,
a través del diario de Santa Faustina vemos las nuevas formas de culto a la Divina Misericordia, y como discípulos, apóstoles o misioneros de la misericordia estamos llamados a darlas a conocer. Acojamos esa tarea, recibamos con alegría esta misión, recibamos con alegría esta tarea que significa luchas, que significa esfuerzo, pero que también significa muchas bendiciones para cada una de nuestras vidas. Dispongámonos para orar. Vamos a decirle al Señor que aceptamos su llamado. Vamos a decirle: aquí estoy, Señor. Dame más de tu amor para que yo pueda dar a conocer tu misericordia. Dame más de ti, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Díselo: aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Señor, habla a nuestro corazón con tu voz misericordiosa. Habla a los corazones de muchas personas. Háblanos hoy, Señor, y permítenos ser discípulos de tu misericordia. Permítenos, Señor, difundir la gracia de la divina misericordia, ser portadores de ella y llevarla a tantas personas que tanto lo necesitan. Señor, que sean muchos los elegidos, que muchas personas puedan conocer y vivir esta experiencia, que cada uno de nosotros podamos valorar el llamado recibido y disponernos para dar la mejor respuesta. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Dale gracias al Señor en este momento por esta experiencia que estás viviendo. Y oremos unidos a esta oración que nos enseña San Juan Pablo II, apóstol de la misericordia de Dios. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo. Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh sangre y agua que
brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para la humanidad. Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.